Daniel, capítulo 10, verso número 2. Vamos a continuar con nuestra serie. Fieles hasta el final. Este es el tema número 36. Tema número 36. De esta serie. Y se titula este tema que vamos a estar viendo hoy, revelación y humildad. Hermanos, si nosotros queremos que Dios nos hable, que Dios nos ilumine el entendimiento de entender más la palabra, uno de los requisitos que se requiere es que tengas ese corazón dispuesto a aprender. Que tengas en tu corazón el saber que no lo sabes todo y que no lo vas a entender todo y que no importa el tiempo que estés en la iglesia o en un seminario o en un instituto, no lo vas a saber todo. Hay cosas a veces que también las sabemos mal y al pasar el tiempo vamos a ir corrigiendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos va enseñando. Pero a veces se comete el error de pensar que no necesitamos ya más de Dios, ¿verdad? Que ya entendemos todo. Que al hacer tal vez un estudio de la palabra, pensamos que vamos a un libro hecho por hombres, ¿no? Como si estuvieras estudiando el libro de Baldor o el libro de los 100 años de soledad, ¿no? O el libro de El Conde de Montecristo. No, hermanos. Estamos frente a una palabra que es inspirada y una palabra que necesitamos la guía del Espíritu Santo para entender estos misterios que están ahí. ¿Okay? Bien, vamos a leer capítulo 10, versículos del 2 al 7. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio de este capítulo. Recuerden, hermanos, que estas revelaciones que se dan, el objetivo es llevarnos al Mesías. Es decir, las profecías que leemos, como el Apocalipsis, no son para espantarnos, hermanos, o para que sepamos el futuro antes que nadie, sino más bien es mostrarnos que Cristo ha vencido. Cuando tú leas el Apocalipsis, tu mente no debe de ser de, pues a ver cuántas guerras va a haber y a cuántos se van a morir. No. Tu mente debe estar en que Cristo ha vencido y que Cristo va a volver para que nosotros participemos de esa victoria. Entonces hemos visto también que la revelación ha cesado, que lo vimos la sesión pasada. Y esto es porque la misma revelación de Dios ya ha venido. Y Jesús mismo lo dijo. Miren este pasaje, hermanos. Lucas capítulo 16, verso número 12. Esto nada más para reforzar lo que vimos la sesión pasada, donde pusimos en claro que la revelación ya cesó. Ya no hay más de que Dios me dijo, o así dice el Señor. Ya no hay más de eso. Ya no. Ahora es escrito está. ¿Por qué? Porque la revelación ha cesado. Ya no hay más revelación. Hoy entiendo que muchas congregaciones tienen esa parte, ¿no? De que pasan a cierto profeta o a cierta profetisa supuestamente, y Dios me está diciendo, y así dice el Señor, y toda la cosa, pero pues dice cosas que son tan vagas. O sea, hermanos,
Así dice el Señor, en esta congregación yo voy a levantar senadores y diputados que me sirvan. Eso es muy vago, ¿eh? Eso se puede decir en la iglesia y se puede decir en un evento de esos de los que juntan del bienestar. Y así lo pueden decir, ¿eh? Y eso es muy vago. O sea, no es algo específico ni nada. O sea, eso no es profetizar, hermanos. Eso es nada más hablar como merolico y decir cosas que la gente pues las emociona. O sea, ¿quién no quiere tener poder? ¿Quién no quiere tener una posición? Así dice el Señor, esa enfermedad que te está quejando, tú sí ya sabes a quién te hablo. Dios dice que te la va a quitar. No, pues sí, qué vago es eso, ¿no? Si yo también me duele la muela, pues a ver si Dios me la quita. O sea, hermanos, ese tipo de cosas que hoy se están levantando y que son muy populacheras y atraen mucha gente, no es revelación. ¿Okay? No es revelación, no es profecía, no es nada de eso. Es simplemente una doctrina sentimental. O sea, te mueve los sentimientos, te mueve los sentidos y pues si te sientes que Dios está aquí, ¿no? Sientes que Dios está aquí. Pero vean lo que dijo Cristo, ¿no? Lucas 16:12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que de los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Y vean lo que sigue el verso. Lo leí desde allí para agarrar un poco el contexto, porque sigue Dios hablando a los fariseos. La ley y los profetas, ¿qué? Eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Bueno, Cristo mismo lo está diciendo. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que ellos anunciaban y lo que ellos tanto escribieron ya había llegado. Por eso. Pues ya no hay más nuevas revelaciones. Ya no hay más que se va a levantar un apóstol nuevo. No hay más de eso ya. ¿Por qué no? Porque el propósito de esos ministerios ya se cumplió. ¿Cuál? Poner el fundamento. El fundamento ya está puesto. Eso es Cristo. Entonces hoy muchos anuncian nuevas revelaciones, nuevas palabras de Dios, cuando todo ya ha sido escrito, todo lo que Dios ha querido decirnos. Por lo tanto, hermanos, todo el cumplimiento de la profecía es Cristo. Todo el cumplimiento de las palabras de los profetas es Cristo. Y aquel que diga que no, es que Dios también a mí me habla cosas nuevas para la iglesia, pues yo le citaría este pasaje, Lucas 24:22. Yo le citaría este pasaje. Hermanos, decir que hay nuevas revelaciones y que hay profetas que tienen nuevas cosas que decirnos, es decir que Cristo no nos dijo todo. ¿Será acaso que Cristo no nos dijo todo? Entonces no se cumpliría, o él hubiera mentido cuando le dijo a Felipe, ¿tanto tiempo haces que estás conmigo y no me has conocido, Felipe? ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? O sea, ¿quieres saber de Dios? Hay que conocer a Cristo. Es la única forma de conocer a Dios, ¿eh? Nada de que, pues yo conozco a Dios porque me fui al Tíbet, o me fui a los Himalayas, ¿no? Y allá entré en trance y me dijeron que alinee mis chakras y ponga la mente en blanco y todo ese tipo de rollos. No, hermanos. Si tú quieres conocer de verdad a Dios, tienes que conocer a Cristo. Pero ¿cómo vamos a conocer a Dios si Cristo no nos dijo todo? Eso es lo que están diciendo esos hombres con sus nuevas revelaciones. Pero aquí Cristo ya resucitó y van camino de Emaús. Entonces dice, aunque también nos han asombrado, versículo 22, Lucas 24:22, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro,
Y como no hallaron en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, vean cómo les dijo Cristo. Y así les diré yo a aquellos que dicen que Dios les habla también y que esta revelación no la tuvo Pablo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, todo lo que los profetas han dicho se cumplió en la cruz. Y comenzando desde Moisés y siguiendo ¿qué? Por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Hasta dónde llegó? Dice, la ley y los profetas fueron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿A quién le sucedió eso? ¿Se acuerdan? A Adán y Eva, ¿no? Pecaron y dice que fueron abiertos sus ojos. ¿Pero a qué? A lo malo. A lo malo. O sea, empezaron a entender, o sea, al momento que ellos pecaron, su naturaleza fue contaminada por el pecado. Y fueron abiertos sus ojos, o sea, tuvieron un vivo deseo hacia lo malo. Por eso el ser humano, desde chico, le gusta lo malo. Le gusta, tenemos ese vivo deseo hacia lo malo. Tenemos una naturaleza pecadora. Aquí dice otra vez, fueron abiertos sus ojos, ¿pero a qué? Hacia Cristo, dice, y le reconocieron. O sea, hermanos, no entender que la ley y los profetas hablan de Cristo es estar ciego, es estar ciego. Hermanos, querer regresar a la ley, al sábado y a las fiestas judías y todo ese tipo de cosas, es estar ciego, O sea, no es que no se han abierto tus ojos a lo real. ¿Cuál es lo real? Cristo es lo real. Cristo es lo real. Así que no te dejes mover porque, ustedes no guardan el Shabbat y no guardan los tabernáculos y la Pascua y no sé qué tanto rollo. ¿Ah? Y el velo y el kipá y la comida kosher. Eso es de un ciego. Porque se están enfocando en la sombra y no en la realidad. La realidad es Cristo. Así estaban estos. O sea, habían leído de los profetas, pero no entendían a quién se referían. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces retomamos nuestro pasaje, hermanos, de Daniel, donde ya vivió el primer retorno del pueblo. Y aquí, como decíamos, Daniel tiene 92 años. 92 años tiene aquí. O sea, ya es un hombre avanzado en edad. Y como lo decía en la sesión pasada, tal vez él estaba gozando ya de su retiro, ¿verdad? Que era un hombre importante de Babilonia y también de Persia. Entonces vamos a leer el versículo 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí vemos que Daniel ayunó, hermanos. Pero quiero que entiendan que esto no fue para obligar a Dios a contestar. El ayuno en la ley, fíjate, el ayuno en la ley era una vez al año. Una vez al año. Obviamente los fariseos pues lo llevaron al extremo, ¿no? Ellos decían que ayunaban 2 veces a la semana. ¿Ayunar es malo? No, hermanos, no es malo. El ayuno tiene que ver con poner al cuerpo en un punto de aflicción. Aflicción. La mayoría de veces que leemos de un ayuno, la mayoría de veces la vemos por una angustia. David ayunó por su hijo. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo que iba a morir su hijo, él dice que no comía ni bebía. Pero cuando se enteró que su hijo murió, comió y bebió. ¿Quién más ayunó? Saúl también ayunó.
¿Se acuerdan cuando fue a ver a la bruja de Endor? Y que le hizo subir a Samuel. Entonces le dijo, es que Dios no me responde. Y cuando la bruja se dio cuenta que era Saúl, dice que le preparó algo porque no había comido hasta ese momento. O sea, estaba en aflicción. O sea, el ayuno era una muestra de aflicción. Por eso Cristo también dijo, cuando tú ayunes, no declines o no demacres tu cara. ¿Por qué? Porque es una muestra como de aflicción. Sino lávate y como si nada. El ayuno, hermanos, entonces, no es para obligar a Dios a hacer algo o lo que desean. No, hermanos. Porque muchos, no, vamos a ayunar para que Dios, conteste nuestras oraciones. Hermanos, el ayuno no es para eso. No es para eso. Y después vamos a ver un pasaje donde se cita algo así, pero hay que entenderlo. Dios va a hacer su voluntad, ayunemos o no. Entonces, ¿cuál era la aflicción de Daniel? ¿Por qué estaba ayunando Daniel? Bueno, Daniel tenía un pesar. ¿Cuál? Había tenido una visión, pero no la entendía. Había tenido una visión, pero no la entendía. Era algo complejo para él y deseaba entender, pero sabía que no era por él. Ayunaba para que Dios se dignara a ver su aflicción y le mostrara, no obligarlo, sino que Dios en su voluntad se dignara a mostrarle lo que esa visión significaba. Seguimos versículo 4 y 5. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Gidequel. El río Gidequel es el río Tigris. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Quiero un poco comparar lo que vio Daniel y lo que vio el apóstol Juan. Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6 dice, levanté los ojos y vi a un hombre vestido de ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Ahora voy a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 13, que es lo que vio ahora Juan. Y de pie en medio de los candeleros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Con Juan, la persona que él vio, se identificó, versículo 17 de Apocalipsis 1. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Entonces, hermanos, ¿quién era el que vio a Daniel? Es sin duda la misma persona. Pero en Daniel era el Cordero preencarnado, ahí todavía no se encarnaba, pero ya estaba reinando. Y Jesucristo mismo lo dijo, Señor, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Solo Daniel vio esta visión que trajo terror a los que le acompañaban. ¿Y aquí nos recuerda eso? A Saulo. Hechos capítulo 9, verso 3. Hechos capítulo 9, verso 3. O sea, para aquellos que dicen, no, es que Jesucristo nada más inició con María, y por eso dicen que María es corredentora con Cristo, porque María sufrió junto con él, ¿verdad? Y cuando vio a Cristo en la cruz, ella sufría también, entonces por eso es corredentora con Cristo, y pues nada que ver. Y hermanos, terminando esta serie, que estamos ya a punto de terminar, faltan pocas sesiones, estoy preparando una serie sobre la Trinidad. Vamos a estudiar esa doctrina, hermanos, porque hoy se está levantando muchas doctrinas en contra de la Trinidad. Y hermanos, la Trinidad es una doctrina fundamental. Si tú no crees en la Trinidad, simplemente tú no eres cristiano, porque hoy están lo que se llama la doctrina unicitaria. Los unicitarios son aquellos que solamente creen en Cristo.
O sea, parecen iguales, pero no. O sea, ellos creen en Cristo, pero no creen en el Padre, no creen en el Espíritu Santo. Ellos solamente creen en Cristo porque ellos dicen, es que Jesús dijo que Él es solo el camino. A ver, sí. Pero también dijo Cristo que debemos entender que Él es uno con el Padre. Él es uno con el Padre. Entonces, hermanos, hay que estudiar esa doctrina y entenderla. Yo sé que es un poco difícil, va a ser un poco difícil de entender, pero la palabra debe de abundar en nosotros, en esa parte, porque está siendo atacado mucho esa doctrina. ¿Y desde cuándo? Desde muchos años atrás fue atacada, hermanos. Por eso necesitamos adentrarnos en las Escrituras. Miren, dice Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ven lo que dice el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. ¿Qué pasó con los acompañantes de Daniel? Lo mismo. Se pusieron atónitos y mejor huyeron. Entonces, hermanos, esto confirma que fue Cristo quien se le presentó a Daniel. Fue Cristo quien se le presentó. Ahí. Seguimos ahí, Daniel capítulo 10, verso 5. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y vestido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, como Saulo. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron, como Saulo. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. O sea, se murió. Daniel se murió. Lo mismo que Juan, cayó como muerto, hermanos. Y debemos entender aquí algo. Delante de Dios no hay cosa que valga. No hay cosa que valga. Es decir, tu presencia física, tus conocimientos, tus muchos títulos, tus muchas posesiones, tus muchos talentos, tu mucha gallardía, tu ego, tu osadía, no valen nada delante de Dios. Delante de Dios, hermanos, así va a pasar en el juicio final. Cuando estemos delante de Dios, la gente no va a tener nada con qué esconderse, con qué decir, Señor, no me trates así porque yo soy fulano de tal. Se van a acabar las fuerzas. O sea, cuando dice acabarse las fuerzas, se entiende que Daniel murió. Pero cuando lo pasamos al punto del juicio final, todo lo que sea el esfuerzo humano se va a desvanecer. No hay nada. Cuando estemos delante de Dios, estamos completamente desnudos, hermanos. Nada podremos presumir, nada podremos poner delante de nosotros para tratar de ocultar y mantenernos en pie. Delante de Dios no hay fuerza que valga. No hay fuerza que valga, hermanos. Versículo 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí su mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Veamos que la visión lo dejó sin fuerzas, lo dejó sin aliento y es resucitado para poder recibir revelación. Pero veamos, hermanos, es dejado en una posición como si estuviera a gatas. Así estaba Daniel. Y me dijo, versículo 11, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios,
fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Por qué ayunó? El ayuno era un símbolo de humillación, de que él quería entender. Era porque él quería entender, pero sabía que no podía hacerlo por sí solo. Necesitaba la ayuda divina. Y hermanos, esto no era la primera vez que recibía ayuda. Ya anteriormente el ángel se le había presentado. Por decir, el ángel le enseñó sobre las 4 bestias. Daniel 8:16 dice: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. O sea, no es la primera vez que recibe ayuda. Aquí le enseñó la visión del carnero y el macho cabrío. Más adelante, Daniel capítulo 9, verso 20, que es un pasaje que estudiamos anteriormente, la profecía de las 70 semanas. ¿Quién se la dio y quién se la explicó? Gabriel. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Aquí Gabriel le habla sobre la profecía de las 70 semanas y también le dice cómo se cumpliría esta profecía en el pueblo de Israel. ¿A qué conclusión llegamos entonces? ¿Cuál es la conclusión que queremos llegar al citar estos pasajes? Bueno, a la conclusión que queremos llegar es que no se dice el nombre del varón que le enseñó esta revelación, pero podemos hilar que si las anteriores fue Gabriel, lo más correcto sería identificar a este varón como Gabriel. O sea, primero vio la visión de Cristo, cómo estaba en su trono y cómo estaba vestido. Cayó como muerto, y entonces la respuesta a la oración y el ayuno fue que Gabriel le hablara y le dijo: te voy a enseñar. Daniel capítulo 10, verso 11. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Dios ahora le va a dar respuesta, pero no solo eso, hermanos, sino que le haría entender. Y esto es muy importante, hermanos. Si queremos entender la palabra, queremos entender los planes de Dios, debemos humillarnos, como lo hizo Daniel. Como se los dije al principio, hermanos. Quiero darme a entender. No digo que todos debamos ayunar, No digo que todos debamos ayunar, porque el ayuno no es lo más importante aquí, sino lo que representa. Y es la humillación. No podemos entender los misterios de Dios con un corazón exaltado, hermanos, pensando que ya lo sé todo, pensando que la palabra no tiene nada que enseñarme, que yo no soy de la religión. Cuando tenemos un corazón exaltado y egocéntrico, nuestro entendimiento va a ser nulo, hermanos. La humildad, el anhelo de conocer a Dios debe estar presente, como dice la palabra. Vamos a ver Salmo 25, versículo 12. Entonces, ustedes ven que muchos anhelan conocer de Dios, pero a veces no conocen de Dios, hermanos. La razón es porque tienen un corazón muy exaltado. Muy exaltado. Una de las razones o de una de las cosas donde se ve que tienes un corazón muy exaltado es que no te dejas enseñar. No te dejas enseñar. O sea, que menosprecias lo que el Señor te quiere mostrar o te quiere enseñar. Dios te quiere enseñar. Sin duda Dios te quiere enseñar. O sea, Dios le quiere enseñar a su pueblo. Porque por eso dice la palabra en Oseas, ¿no? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y te puede faltar conocimiento no porque falte Biblia, sino porque no la quieres aceptar. O sea, porque tú piensas
que tus pensamientos son más altos que los de Dios. Dice el versículo 12 del Salmo 25. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. A ver, vamos a razonar un poco en ese pasaje. Primero hay que entender, ¿qué es temer a Jehová? Implica un poco de miedo, sí, un poco de miedo, porque dice que por eso le dicen a Daniel, no temas. Y también le dicen a Saulo, no temas. Y luego también le dicen a Juan, no temas. O sea, de estar delante de Dios produce temor, hermanos. Pero ¿qué significa temer a Jehová? Significa, hermanos, conocer sus mandamientos y conocer sus pensamientos. Por eso dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, ¿qué significa el pasaje de el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Que si tú quieres ser sabio, por donde debes empezar es conocer a Dios. ¿Tú quieres que tu hijo sea sabio? Procura que tu hijo conozca a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el punto de partida de todo. Del punto de partida. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, te vas a equivocar menos. No digo que no te vas a equivocar, pero te vas a equivocar menos. ¿Por qué? Porque tienes presente lo que a Dios le agrada, y a lo que Dios le agrada atrae bendición. O sea, no vamos a ser simplemente bendecidos porque somos hijos, no, hay que obedecer. Pero no vamos a obedecer si no tenemos temor de Dios. ¿Qué cosa es temor de Dios? Respeto. Respeto. ¿Cómo es el respeto? Que la palabra es verdad. Que cuando la palabra es abierta, es Dios mismo hablándome. Y debemos que parar todo y dedicarnos a lo que Dios nos está diciendo. Eso es respeto, lo cual hoy mucho se ha perdido. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar que hay cosas más importantes que el que Dios me hable. No, hermanos, cuando estamos hablando de las Escrituras, no hay nada más importante. No hay nada más importante, en verdad. Entonces, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará que el camino que... O sea, si tú conoces los mandamientos de Dios, conoces sus pensamientos, conoces la palabra, ¿tú piensas que caminando en tu vida Dios no te va a aconsejar? ¿No te va a hacer recordar muchas de las cosas que has conocido de Dios? Claro que sí. Gozará él de bienestar, es lo que dice ahí. Y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová, otra vez, es con los que le temen. Y a ellos les hará conocer que su pacto. ¿Se acuerdan a quién le dio a conocer su pacto? A Samuel. A Samuel, que le dijo, voy a hacer una cosa. ¿A quién le dio a conocer el pacto? A Moisés. Pero primero, ¿qué tuvo que hacer? Quitarse las sandalias. O sea, hermanos, no podemos conocer de Dios pensando que tú eres muy inteligente. No lo somos. Por eso Dios nos habló en parábolas. ¿Sabes por qué Dios nos habló en parábolas en el Evangelio? Porque una parábola, en el punto judío, era la forma más simple de enseñar a un niño. Ve cómo Dios nos ve. O sea, Dios, con todo el conocimiento que tú creas y tus títulos, las parábolas son para nosotros porque nos ve como niños. Que necesitamos ese tipo de enseñanza porque no entendemos muchas cosas. Y ve, vamos a las parábolas y a veces hay algunas que son muy difíciles de entender. Y es la forma más simple de poder enseñar. Entonces, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, sin duda el Señor te va a enseñar. Te va a enseñar. Hermanos, debemos ser humildes para decirle, Señor, yo no sé qué hacer aquí. Aunque el mundo te diga, no, tú no digas nunca puedo, no puedo, tú siempre puedes. No es cierto. No es cierto. No te dejes engañar por esa filosofía barata y psicología. Hermanos, hay cosas que no podemos. No, pues hubiéramos traído a esos psicólogos con Moisés, ¿no? Para que cuando vas a ir con el pueblo de Israel, ay, Señor, es que yo soy tartamudo. No digas que eres tartamudo porque se te pega.
No, ¿te imaginas a Moisés? O sea, necesitábamos esos psicólogos para Moisés, ¿no? No, Dios le dijo, no, ve, porque ¿qué? Yo estaré contigo. O sea, no es que repitas que puedes, es que Dios esté contigo, pero tienes que humillarte. Alguien que recibió esta humillación, hermanos, fue José. José era el hijo consentido de su padre. Era joven, tenía todo, ¿no? Recibió una túnica de colores que era el símbolo de la autoridad que Jacob le daba a su hijo. Y el hijo consentido fue a dar a Egipto. ¿Qué tuvo que aprender? Humildad. Humildad. Y no solamente eso, recibió injusticia. ¿Por qué? Porque esta mujer pues, lo metió a la cárcel. Y en la cárcel se olvidaron de él también, a pesar de que había hecho un favor, cual revelándoles un sueño al panadero y al copero. Y se olvidaron de él y pasaron así muchos años. Pero cuando salió, ¿cómo salió José? Bien confiado en Dios. Hermanos, necesitamos aprender esas cosas. Dios nos quiere enseñar, pero a veces no entendemos muchas cosas porque pensamos que ya las sabemos. Es que esto ya lo sé. Es que esto ya me lo repitieron muchas veces. ¿O no crees que es por algo que Dios te lo repite? Tal vez porque piensas que lo sabes, pero no vas por ese camino. Mis ojos, versículo 15, están siempre hacia Dios, porque Él sacará mis pies de la red. El salmista, hermanos, vuelve a hablar de la dirección de Dios y vuelve a usar lenguaje sapiencial. A menudo, cuando uno está afligido por las pruebas del enemigo, olvidamos la comunión estrecha con Dios, pero es cuando más hace falta. Cuando nos damos cuenta que alguien no tiene sabiduría, está teniendo problemas en XY situación, y lo primero que hacen es irse de la iglesia. Nada más absurdo que eso. Pero esa es la gran sabiduría. Y tú le dices, hermano, ¿por qué no has venido a la iglesia? ¿Qué pasa contigo? No, hermano, es que he tenido muchos problemas, pero nada más los arreglo y regreso. No seas tan tonto. ¿Ah? Pero así piensa la gente. Piensa que es lo mejor apartarse de Dios, ellos mismos ver sus problemas en su propia manera de pensar, que Dios no los aconseje, que Dios no los guíe, que Dios no les diga cómo deben hacer las cosas, y ya regreso. ¿Y saben cómo regresan? Si es que regresan, completamente derrotados. Lo que ellos pensaban rescatar en sus fuerzas, lo han perdido completamente. Hermanos, no es que aspiremos a revelaciones de orden sobrenatural que nos indiquen el camino, sino queremos entender un poco más cómo andar en ese camino. Las Escrituras nos van a mostrar, hermanos, con más claridad el engaño del mundo y la voluntad de Dios. Eso es lo que esperamos. Y vamos a ver un pasaje más. Marcos capítulo 9, verso 14. Marcos capítulo 9, verso 14. Y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo es esto, hermanos. Cuando se nos olvida y pensamos que ya lo sabemos, vamos a cometer este tipo de errores. Vamos a cometer este tipo de errores. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Marcos capítulo 9, verso 14, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. El maestro va caminando y ve que sus discípulos están rodeados por intérpretes de la ley y algo estaban discutiendo. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y lo saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, ahí está lo que disputaban. Traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. O sea, ya estaba muy flaquito, no comía. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondió él, les dijo, oh generación incrédula,
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Hermanos, este milagro que se ve aquí fue hecho en el 3er año del ministerio de Cristo. Es decir, ya estaba a punto de ir a la cruz. O sea, 3 años los discípulos con Cristo y llegaban a este momento y seguían igual. Qué frustrante, hermanos. Y si es frustrante ver que has dedicado tiempo para enseñar y la gente parece que siguen cometiendo los mismos errores, teniendo los mismos razonamientos, teniendo las mismas conclusiones. Eso es lo que pasa. O sea, muchas veces, hermanos, nos pasa, pensamos que somos como David. Pregunta, ¿cuántas veces David mató un gigante con una onda? Una vez. ¿Qué quiere decir? Que no es la regla. David tuvo que aprender la espada, tuvo que aprender cómo utilizar una armadura. El hecho de que Dios haya permitido que David tuviese una victoria por un medio extra formal o fuera de lo normal, no implica que siempre vamos a ser así. O sea, a veces Dios nos da victorias por otro medio. O sea, a veces tú dices, es que yo le hablé de la palabra. O sea, a lo mejor estabas iniciando y tú dijiste, yo le hablé de la palabra a fulano. Y no, hermanos, Dios respondió. Sí, está bien, puede ser que sí. Pero tú piensas que esa es la regla. Que no estudies porque de todos modos así como que oras con mucho fervor, Dios va a responder. No siempre. Tal vez en ese momento respondió para mostrarte que Él es tu Dios, pero que tienes que conocerlo. David no siempre mató un gigante así. Él después tuvo que practicar, tuvo que ser enseñado en el arte de la espada, de la armadura, de cómo se pone unas grebas, cómo se pone un casco, cómo se ponen muchas cosas. Eso es lo que pensaban los discípulos. Un día llegaron con Jesús y le dijo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué empezaron a pensar? Que era por ellos. Por eso cuando llegan a este punto, fracasan. Si no tenemos un corazón humilde para recibir de Dios, hermanos, en cosas que deberíamos ya tener conocimiento, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Y tienes mucho tiempo en la iglesia, pero fracasas. ¿Por qué? Porque no le dedicas tiempo a Dios. Versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Por qué le dice así? Si puedes hacer algo, ayúdanos. ¿Por qué dice así? Porque el actuar de los discípulos haya puesto incredulidad en el papá. O sea, si sus discípulos no pudieron, pues yo pienso que el maestro tampoco. ¿Se dan cuenta lo que provoca? El que nosotros no conozcamos a Dios, empezamos a presentar un Dios que no es el de la Biblia. Por eso digo, como esto que hay en la doctrina unicitaria, parece que son cristianos, porque sí creen en Cristo, sí, pero no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo. Y eso es una herejía. Que parece como que está en la Biblia, pero es una herejía. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, ¿por qué se agolpaba? Pues porque querían ver a ver si podía o no. Reprendió al espíritu inmundo y diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, y aquí viene el punto, ¿no? Sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos?
echarle fuera. Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hermanos, en el idioma original o en los escritos originales, esa palabra ayuno no existe. Solamente el original es, este género con nada puede salir sino con oración. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermanos? O sea, ¿cómo significa que este género solamente sale con oración? Lo que Jesús le está diciendo es esto. ¿Saben por qué no pudieron sacar ese demonio? Porque ustedes confían en sí mismos. Piensan que el poder radica en ustedes. Me hace pensar en aquellos que dicen, aquí hay una barrera de poder. A ver, pasa, a ver, puedes pasar. ¿Sabes qué hacen? ¿Qué hace eso con la gente que ve ese tipo de teatreros y ese tipo de cosas? Que le teman al hombre. Porque, ay no, si el pastor tiene un buen de poder. No, sí, no, sí. Que nadie casi ni lo toque porque se queman. Los discípulos pensaban así. Por eso no pudieron sacarlo. Porque en su corazón no había humildad. Ya se le creían de todas. Se creían Pancho Pistolas, ¿no? Es por nosotros que podemos. Cuando llegaron a este punto, ¿qué debían haber hecho? Oye, ¿no podemos sacarlo? Vamos al maestro. Oye, maestro, hay un problema que está surgiendo y no podemos. ¿Qué hacemos? ¿No? Empezaron a idear otro tipo de métodos. Por eso los rodearon los escribas. ¿Por qué? Porque empezaron a discutir cuáles son los métodos que iban a utilizar para sacar ese espíritu. No fueron al maestro, fueron a sus propios pensamientos. Eso es lo que ocurre muchas veces con gentes que están surgiendo un problema en su vida y en vez de ir a Dios en oración, en su palabra, lo que hacen es consultar a los hombres. No estoy diciendo, hermanos, que no vayamos por un consejo. Está bien, sí, obviamente a veces necesitamos un consejo de gente más experimentada. ¿Pero ya fuiste a Dios primero? ¿Ya oraste a Dios diciéndole, Señor, ayúdame a afianzar bien estas cosas de las finanzas porque estoy viendo que se me está saliendo de control? Necesito tener sabiduría para esto. Señor, ayúdame a afianzar mi tiempo porque me estoy llenando de muchas actividades y tener muchas actividades es un desorden. ¿Por qué? Porque voy a empezar a descuidar cosas que sí son importantes. Ayúdame a administrar bien mi tiempo. Pero ¿qué te dice el consejo de la gente que está igual que tú? No, Dios debe de entender que tú lo haces por tus hijos, por tu familia. Dios debe de entenderlo. Pues no que Dios es lo más importante. ¿No se supone que Dios es lo más importante? ¿No se supone que la Biblia dice que busquemos el reino de Dios? Vean lo que empezamos a idear métodos que pensamos que Dios debe respaldar. Este milagro, hermanos, pone en claro que si nosotros no tenemos un corazón humilde, hermanos, vamos a fracasar en muchas cosas. En cosas que ya deberíamos ser maestros, seguimos comportándonos como niños. Qué dolor es ver que los que han sido instruidos por un tiempo determinado aún no han entendido que no solo es estudiar para pasar, es estudiar para aprender. Debemos estudiar para aprender, hermanos. ¿Qué aprender? Las profundidades del Evangelio. Entonces, vámonos por la parte final. El hacer el milagro que Jesús hizo aquí, no es solo hacer un milagro, sino que la duda había invadido a la gente, porque los discípulos habían fracasado en el intento.
Cuando Jesús los envió en el viaje misionero, les dio autoridad para echar fuera a los demonios. Y eso fue precisamente lo que ahora no pudieron hacer. En efecto, ellos habían expulsado muchos demonios. ¿Por qué ahora no? Respondió Jesús y les dijo: este género no puede salir sino con oración. Cuando los discípulos vieron que sus primeros intentos habían sido inútiles, se debieron dar cuenta de que necesitaban acudir al Señor en oración. Lo que humanamente hacemos es tratar de solucionar o dar una solución rápida a un problema que está surgiendo. Cuando tú ves que eso no funciona, tienes que ir a Dios en oración, porque si no, se va a agravar ese problema. El poder no era inherente de los discípulos. Sino tenían que entender que esa autoridad era delegada y les faltaba mucho por aprender. Mucho por aprender, hermanos. Entonces, hermanos, con eso termino. El ayuno nos dice que debemos humillarnos para aprender. Los discípulos confiaban en victorias pasadas. Y muchas veces nosotros nos confiamos porque pensamos que ya sabemos un pasaje. Ya sabemos a qué se refiere. Pero no acudimos a Dios, sino a nuestra fuerza. Y eso provocará que la palabra no tenga un efecto fuerte en donde debería darlo. Es por eso hoy vemos a lo que yo llamaría pastores improvisados. ¿Cómo son los pastores improvisados? Pues que improvisan porque les dijeron que como sabían muchas cosas ya deberían ser pastores, pero son improvisados. Porque, hermanos, el pastorado no solamente requiere improvisación, requiere estudio. Requiere estudio. Es por eso que hoy vemos que hacen más shows en la iglesia que discipular. ¿Por qué? Pues porque ni ellos mismos se han discipulado. Ni ellos mismos confían en sí mismos. Confían en sí mismos, en sus experiencias, en sus puntos de vista. Cuando llega el momento de enfrentar ciertas situaciones, ¿qué? Fracasan. Fracasan. Entonces, hermanos, no lo sabemos de todas. Ni yo lo sé todo. Ni yo lo sé todo. Pero que no se te pierda esa hambre por aprender. Tú tienes que tener esa hambre por aprender, que no se te apague esa hambre por aprender. Siempre hay cosas nuevas que reafirmar y cosas nuevas que aprender. Por eso me han preguntado, ¿cuánto dura el instituto? Pues sí, la retícula es de 5 o 6 años, pero el instituto es para toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que aprender. Hasta yo tengo que aprender, hermanos. Tengo que aprender. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo, hay muchas cosas que te las voy a enseñar mal. ¿Por qué? Porque no las he aprendido bien. Necesitamos aprender. Tener hambre por la palabra, hermanos. Ten hambre por la palabra. Si tú no estás perdiendo tu hambre por la palabra, eso lo que quiere decir es que tu corazón piensa que lo sabe todo. Por eso no tienes hambre por conocer de Dios, porque piensas que tú ya conoces de Dios. No conoces poquito. Y eso poquito ya no es suficiente, hermano. Necesitas crecer. Necesitas crecer. Necesitas que Dios te ilumine la mente. La comunión con Dios es esencial para entender la palabra y la voluntad de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Tienes que estudiar la palabra. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo, hermanos.